Este capítulo 9 vamos a estar enfocados, si podemos, versículos 1 al 16. Versículos 1 al 16. Hemos estado viendo en esta mañana lo que significa padecer por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto el padecimiento viene en nuestra vida con un propósito. Compartimos eso esta mañana. Y estamos observando uno de los eventos, yo creo, más increíbles en cuanto a lo que representa la conversión, una verdadera conversión al cristianismo. Tiene que ver con la vida de Pablo. Pablo para mí es un ejemplo tremendo. Yo sé que hay otros que son quizás iguales como los de Pablo, pero este me llama mucho la atención porque de malhechor a ser llamado hermano Pablo o Saulo es algo increíble. Habíamos observado que este hombre estaba dedicado a asolar la iglesia, su interés era acabar con los creyentes, los cristianos, respiraba odio en contra de Jesús y de acuerdo a él lo hacía porque pensaba que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Fíjense ustedes qué cosa más increíble. Él siendo fariseo, observamos que entiende, una vez que tiene ese encuentro personal con Jesús, entiende lo que es ahora seguir a Jesús. El Señor Jesús le dice: mira, tú eres un instrumento escogido, has sido escogido por mí para llevar mi nombre ante gentiles, reyes de la tierra o autoridades del Estado y también a los judíos. Y entonces el Señor dice: voy a mostrarte cuánto vas a padecer por mi nombre. Y una de las cosas que yo por lo menos he estado orando, pidiéndole al Señor su guía en cuanto a cómo comenzar este año. Algunos digan: hermano, no creo que haya cogido bien el tema, porque si eso es lo que usted va a traer para animarnos a nosotros, nos cuesta mucho escuchar de parte del Señor, por ejemplo, lo que es las enseñanzas que Él nos da, que dice que hay que humillarnos para ser exaltados, hay que ser últimos para ser primeros. Nos está diciendo llevar una cruz para poder seguirlo, nos está hablando de morir a nosotros mismos para poder seguirlo y ser sus discípulos. Y una de las cosas que miro es lo siguiente: hay muchos que ciertos pasajes de la Biblia como que no nos gustan, y entonces pensamos que si los ignoramos o pasamos por alto, queremos nada más que hablar de victoria, queremos hablar de bendiciones, queremos hablar de sanidades, de milagros, etc. Sí, no veo nada malo, está en la Biblia, pero cuando hacemos un enfoque solamente a eso y sacamos aquellos versículos o pasajes de la Biblia que no nos interesan, yo estoy seguro que nadie está contento de decir: bueno, Señor, te doy gracias porque estoy pasando por adversidades, tribulaciones, enfermedades, te doy gracias Señor, cuanto más difícil sea la prueba que estoy pasando, más alegre me voy a poner. Pero yo estoy seguro que ninguno de nosotros estamos haciendo ese tipo de oración. Pero el Señor nos dice: den gracias en todo, ¿no es cierto? Nos dice que en todas las cosas, a los que amamos a Dios, todo nos sirve, nos ayuda para bien. Ahora, interesante, ¿saben que en estos últimos, yo diría 20 años, han habido comités religiosos de teólogos que se han reunido para ver cuáles son los puntos más importantes de la Biblia?
Y fíjense ustedes que estos teólogos, los que estudian de las cosas de Dios, teología, la lógica de Dios, o entendiendo la lógica de Dios, que eso es lo que es teo, Dios, logía, la inteligencia, lo que es el entendimiento, optaron por decir que hay ciertos pasajes en la Biblia que hay que sacarlos. Uno de ellos, por ejemplo, es Josué, cuando él pidió, oró y que el sol se detuvo y la luna se detuvo. Oh, eso está incorrecto, hay que sacarlo de ahí. Que Pedro caminó sobre las aguas, hay que sacarlo. No encaja, no es algo lógico, por lo tanto hay que sacarlo. Y les voy a decir una cosa, no hay, como dice la palabra de Dios, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Saben? Me encontré con un pasaje que me llamó mucho la atención, que es en Jeremías capítulo 36. Ustedes lo pueden buscar en sus casas. Pero Jeremías, Dios le dice, mira, quiero compartir contigo unas palabras. Y Jeremías entonces escoge a Baruch para que escriba todo lo que él escribió en un rollo. Y entonces Dios personalmente le dice esto. Toma un rollo. Y quiero leerles de parte de lo que dice Dios allí en el capítulo 36. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel. El Señor dice, quizás oigan el mal que va a venir sobre ellos por haberme ignorado, por haber estado en contra de mí. Y entonces, lo que Dios pensaba hacer, les dice, quizás se arrepientan después que escuchen este mensaje. Y el rey de Judá, el rey del sur, ustedes saben, se dividió en dos reinos, uno del norte y otro en el sur. El rey de Judá era Joacim. Y fíjense, le pide a uno de sus servidores, Jehudí, le dice, tráeme ese rollo. ¿Y saben lo que hace? Dice que tomó una pluma de escriba, que es algo filoso, y dice que empezó a cortar, dice que leyó 3 o 4 páginas, y dice que el rey rasgó con el cortaplumas lo que es el rollo y después lo que sacó de allí lo quemó, porque no le gustó lo que escuchó. ¿Y cuáles son las consecuencias? Dice, hermano, las consecuencias es que Jerusalén fue destruida por no escuchar y no arrepentirse. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hacemos como este rey, que decimos, este versículo me gusta, este no me gusta? Señor, no estoy muy de acuerdo con este asunto de morir, no estoy muy de acuerdo con llevar una cruz, no estoy de acuerdo de humillarme para que ser exaltado, yo prefiero ser exaltado, olvidemos la parte de humillación. Y entonces, fíjense en cuán selectivos somos nosotros en lo que queremos de parte de Dios y nos estamos olvidando lo que Dios ha dicho desde el principio. Lo vemos en Deuteronomio 8, lo vemos en Deuteronomio capítulo 28. Si escuchas mis palabras vas a ser bendecido. Si no quieres escuchar mis palabras, entonces las consecuencias son estas. Ahora, ¿qué parte de la Biblia o versículos no te gustan a ti? ¿Qué parte de la Biblia le quieres decir al Señor, mira, ¿por qué no cambias esto? Y entonces yo quiero ser bendecido. Y entonces empezamos a pensar, bueno, si peco, Dios es de misericordia, puedo hacer todo lo que yo quiera, voy a ser bendecido igual. Mis hermanos, olvídense, porque Dios es un Dios santo, es un Dios en el cual es fuego consumidor, y entonces si pensamos de que vamos a estar haciendo lo nuestro y pidiendo a Dios que nos bendiga, estamos muy equivocados en pensar de esa manera. Ahora, el hombre por sí mismo no se puede cambiar, no se puede cambiar. ¿Saben? La palabra de Dios nos da un buen ejemplo en cuanto a esto, y hay un par de versículos que a mí me llamaron la atención, se los quiero compartir. En Jeremías 2:22 nos dice, aunque te laves con lejía, y esa lejía, por si acaso ustedes llegan a preguntar qué es eso, es sal alcalina, aunque te laves con sal, aunque amontone jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová el Señor. Ahora, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Es que hay una cosa que tenemos que observar, en lo siguiente. El problema nuestro no es exterior, el problema nuestro es interior. El problema nuestro radica en nuestro espíritu, nuestra alma. En cuanto a si hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos aleja de la presencia de Dios.
El pecado nos pone en un lugar extremadamente difícil si no aceptamos lo que es la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y por lo tanto, cuando empezamos a mirar que el Señor no rechaza aquel corazón contrito y humillado que venga a Él y diga, yo necesito salvación, yo necesito perdón de pecados, no hay manera que nosotros por nuestra cuenta podamos hacerlo. Ahora, la palabra de Dios es clara en cuanto a lo que nosotros como cristianos debemos de hacer. Fíjense, en la conversión de Pablo, vamos a ir nuevamente al versículo número 6. Acuérdense, leamos el versículo 1 y 2 para que usted entienda lo que está pasando aquí. Pablo está camino a Damasco, pidió cartas para ir a perseguir y asolar a los cristianos que estaban allí. Y vean lo que dice el versículo 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mis hermanos, este hombre estaba determinado. Este hombre tenía en su corazón lo que es un odio tremendo en contra a Jesús y en contra a todo lo que tuviera que ver con la obra del Señor Jesucristo. Y sin embargo, en este encuentro personal con el Señor Jesús, y a esto es donde queremos llevar esta serie de mensajes, es a lo siguiente. Fíjense ustedes, cuando nosotros, estoy hablando de aquellos que realmente dicen ser cristianos, no estoy hablando de aquel cristiano que es cristiano por temporada, es cristiano cuando quiere, es cristiano nada más que por título. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen ser cristianos, dicen malas palabras, dicen chistes verdes, no tienen vergüenza de escribirlo para que todos los demás vean. Me da hasta tristeza a veces, les vuelvo a repetir, yo no sé, yo estoy considerando salirme de lo que es de Facebook y de todo lo que tenga que ver con algo social. Les voy a decir por qué. Porque mirar lo que ponen ciertas personas que dicen ser seguidores de Cristo, a mí me causa una tristeza tremenda. Que estén en borracheras, estén tomando, estén en una vida que va contraria a lo que Dios dice en su palabra, causa tristeza, causa tristeza. Pero hablando de aquellos que realmente son del Señor, estamos observando lo siguiente, porque fíjense, en ese encuentro personal con Cristo Jesús, mis hermanos, Pablo reconoció lo siguiente, y fíjense en verso 6, dice, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, hay algo importante con respecto a esa palabra Señor, porque la palabra Señor aquí quiere decir, en el griego, quiere decir que Él es dueño absoluto de todo, lo está reconociendo por encima de todo. Mis hermanos, está mirando de que siendo Señor, Él está por encima de lo que son los fariseos, por encima de lo que es aquella secta religiosa a la cual Él estaba siguiendo, que Él pensaba que estaba adorando a Dios. Y aún así, entonces dice, Señor, fíjense, el Señor. Y la pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, mis hermanos, cuando empezamos a mirar el cambio que produjo esto en la vida de este hombre, un hombre que era asesino, un hombre que odiaba a la gente, un hombre que odiaba a Jesús, y que ahora diga, ¿qué quieres que yo haga? Y empiezo a mirar lo que hizo. Escribió 13 cartas del Nuevo Testamento pertenecen a Pablo. Mis hermanos, capítulo 9 de Hechos al capítulo 28, Lucas se está enfocando en la vida de Pablo en lugar de los otros discípulos y empieza a escribir de los 3 viajes misioneros que hizo Pablo. Está hablando del recorrido, los lugares, cómo fue de un lado para el otro, caminando por barco, estableciendo iglesias, entrenando pastores, entrenando a aquellos discípulos a lo que es, entra en una batalla contra Satanás directamente, mis hermanos, confrontando las mentiras de sus días, confrontando a los falsos profetas y los falsos maestros de sus días. Está confrontando a hombres malvados que él dice son lobos rapaces, que están entre las ovejas. Y quiero que vean esto. Una vida transformada muestra frutos
de una vida que está rendida a Cristo Jesús. Una vida transformada por el Señor muestra frutos, va a mostrar evidencias de que Cristo Jesús está en su vida. Ven, se dan cuenta, el cristiano no es que, ¿saben qué? El libro de Proverbios dice esto: con tal que con la piel de mis dientes entre en lo que es en el reino, con eso es suficiente. Con la piel de los dientes. ¿Y saben lo que está tratando de decir? Señor, está bien, me gusta tu salvación. Lo que está diciendo es esto: me gusta tu salvación, me gustan tus promesas, me gustan la fidelidad tuya, me encanta tu poder, me encanta tu sabiduría, pero yo quiero entrar sin hacer absolutamente nada. Y mis hermanos, el Señor Jesús nos dijo que el Padre quiere que llevemos fruto, y llevemos fruto en abundancia. Frutos de que es una vida cambiada y transformada por el Señor Jesús. Y cuando nosotros manifestamos que somos una vida transformada, créanme que va a haber un conflicto serio con las cosas del mundo, porque el mundo no quiere ver cosas buenas, el mundo quiere ver cosas malas. Y usted dirá, usted está loco. Bueno, le tengo que decir una cosa. ¿Pudiera la pobreza ser acabada en este planeta? ¿Se dan cuenta? Claro que sí. Claro que sí. Nada más que en esta ciudad, yo no sé cuántos de ustedes han tenido de ir, sobre todo en las madrugadas. A mí me tocó recoger cuando teníamos un solo carro con un solo medio de transportación con mi esposa. Ella salía a las 2, 3 de la mañana. Y mis hermanos venían con estos carros, pero no les exagero. Los tachos de basura de los hoteles son una cosa increíble. Y esta gente venía con carros bien pesados, y ahí empezaban a tirar comida, y tiraban comida, y tiraban comida. ¿Saben cuánto tardaban para tirar comida? Como 1 hora. 1 hora tirando comida en la basura. Y yo digo, Señor, pudiéramos acabar con la pobreza en este mundo, si nosotros quisiéramos. Ver a niños que están muriendo desnutridos en distintas partes del mundo, a mí me parte el corazón. Ver personas que están sufriendo, que no tienen techo. Y hay veces que nosotros no nos damos cuenta de cuánta bendición tenemos nosotros y nos ha sido otorgada a cada uno de nosotros. Es algo increíble. Ver personas que viven bajo un techo de lata y están su casa es nada más que polvo de tierra. Las ventanas no tienen vidrios, están abiertas. No tienen puertas de entrada. Para entrar o salir, tiene nada más que la forma de la puerta, pero uno entra y sale como quiere y no nos damos cuenta de cuán bendecidos estamos cada uno de nosotros. Mis hermanos, una vida transformada muestra una vida rendida a Jesús. ¿Por qué digo esto? Vamos a ir a Hechos capítulo 26 y veamos versículos 4 al 7. Porque aquí Pablo está dando testimonio de lo que pasó aquí en este capítulo 9. Capítulo 26 y versículos 4 al 7. Y Pablo está diciendo esto: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Ahora, yo quiero que vean un poquitito en estos puntos que están aquí. Él está hablando de su pasado. Estoy hablando de lo que él hacía a favor. Fíjense que está hablando de una secta. Nos dice que él estaba sirviendo en una secta de la religión, la cual él estaba determinado a seguir, a defender con su vida, siendo un fariseo. Mis hermanos, y fíjense que dice aquí que las 12 tribus de Israel, o la nación entera, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche, pensaban que estaban cumpliendo con respecto de alcanzar
lo que es aquellas promesas que Dios hizo con esta nación. Y lo que quiero decir es esto. Los israelitas pensaban, somos hijos de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dice aquí en Juan 9? Somos hijos de Abraham. ¿Cómo puedes decir tú que somos hijos de esclavitud? No somos hijos de esclavitud. El Señor Jesucristo les dijo, ustedes son esclavos del pecado. Y ustedes no quieren reconocer que necesitan salvación. Por eso Jesús confrontó a los suyos en sus días y hubo un conflicto duro, cabeza contra cabeza. Pegaron, mis hermanos, los fariseos, saduceos en contra de Jesucristo, en contra de la religión que imperaba en aquellos días, y en los cuales el Señor dijo, ustedes están haciendo, a los discípulos de ustedes, lo están haciendo doblemente hijos del infierno. Por eso en su hipocresía los estaba confrontando, porque ellos decían, somos hijos de Abraham, y ya con eso ya estamos garantizados la salvación. El Señor les dijo, ustedes son esclavos del pecado. ¿Ustedes creen que las promesas dadas por Dios, simplemente porque son descendientes de Abraham, ustedes van a entrar al reino de los cielos? Y por eso el Señor Jesús dijo lo siguiente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Servían a Dios, pero estaba basado en obras que estuvieran en lo que es en las tradiciones de estos hombres. Hay que hacer esto. Para darles una idea, les voy a decir una cosa. El día sábado, nada más que podían cumplir cierta cantidad de pasos. Si se excedían en ese paso, estaban pecando, y mis hermanos meditaban en cuántos pasos daban. No solamente eso, hablando de divorcio, les voy a decir una cosa, estos hombres eran tan ridículos en su manera de ser que, les quiero decir una cosa, y esto no es mentira, si una mujer le quemaba la comida, ¿a qué hombre le podía dar el divorcio? Quemaste la comida, 200, pero ya te puedo dar el divorcio. Esta era la gente, para darles una idea, el tipo de gente con la cual el Señor Jesucristo se tuvo que confrontar, y los cristianos de aquellos días se tuvieron que confrontar. Entonces, encontramos nosotros, esto es lo que yo hacía, yo vivía fariseo, yo viví en esta religión, y sin embargo, ahora, mis hermanos, vemos nosotros lo siguiente, el cambio. Versículo 14 de ese mismo capítulo al 18. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mis hermanos, ven aquí, salvación es para todos aquellos que se acercan al Señor Jesucristo. Salvación es para los que lo buscan, para aquellos que lo reconocen que solamente Él puede dar perdón de pecados. Mis hermanos, empezamos a notar aquí que cuando uno es seguidor de Cristo Jesús, porque deseamos ser cristianos, y si somos cristianos, seguidores de Cristo Jesús, seguidores de su enseñanza, seguidores en todo, Él ha sido nuestro ejemplo. Entonces, mis hermanos, como Él dijo, ejemplo les he dado. Y nos llama por ministros. Ministro quiere decir simplemente servir a la gente, servir de acuerdo a la capacidad que Dios nos ha dado para poder ministrar en las necesidades, servir en las necesidades que cada persona tiene. Y dice, tú eres testigo de este encuentro conmigo, eres testigo, me vistes, te voy a empezar a enseñar, Mis hermanos, hay algo que empezamos a ver aquí. Pablo empieza a servir al Señor Jesús, inmediatamente entra en otra esfera completamente distinta a la que él estaba viviendo. Él estaba en una religión que era vacía, hueca, que no lo llevaba a Dios. Pensaban que estaban sirviendo a Dios, pero Dios no estaba agradado de ellos. Está cambiando su manera de pensar, está cambiando su manera de actuar. En lugar de perseguir a la iglesia, ahora quiere ser parte de la iglesia y quiere bendecir a la iglesia con todo aquel conocimiento
que Dios le ha dado. Ahora, ¿qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Pablo? Vamos a ir al capítulo 9 nuevamente y vean esto, porque una vida transformada por el Señor, un creyente que realmente sigue a Cristo Jesús, va a hacer lo siguiente. ¿Cuáles son los frutos que manifiesta? Vean el versículo 11. Y el Señor le dijo, esto es, le está hablando a Ananías, ¿no es cierto? Y le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el que ora. Está orando. Mis hermanos, este hombre tuvo ese encuentro con Jesús y entonces pasó, dice que estuvo 3 días ciego y sin beber ni comer absolutamente nada. Y estuvo 3 días orando. Algo que me llamó la atención, esto es una cosa aparte, ¿saben que esa calle derecha que se menciona aquí todavía existe? ¿Está todavía vigente en el día de hoy? Si ustedes la buscan aquí en Damasco, ustedes van a encontrar que esa calle todavía existe, sigue, se llama la calle derecha. Es algo que me llamó mucho la atención, me encantó mirar eso. Pero hay una cosa que vemos aquí, el creyente pasa en comunión con Cristo Jesús. Y allí el Señor le empieza a contestar la pregunta. Cuando Él dijo, ¿qué quieres que yo haga? El Señor comienza a lo que es contestarle precisamente lo que Él estaba preguntando. El Señor le está dando ahora una nueva vida, le está dando una nueva misión, le está diciendo esto es lo que va a suceder. Vas a llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y entonces, por igual, en esa oración o esa pregunta, mis hermanos, vemos nosotros que dice allí, vas a padecer por mi nombre. El que quería destruir iglesias, ahora estaba formando iglesias. Qué cosa increíble. El que quería destruir las iglesias, ahora estaba formando iglesias por donde quiera que él iba. Él quería que se hicieran iglesias donde no hubiera ya una iglesia establecida. Ahora, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cuál es la vida cambiada? Bueno, versículo 15, llevar su nombre a los gentiles reyes o a aquellos que están en el gobierno de la nación de Israel. Pablo empezó inmediatamente a hacer eso. Allí en Hechos 26, 18, que habíamos leído, para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás y reciban en Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y hay algo que empezamos a notar, es lo siguiente. ¿Va a haber persecución? Sí va a haber. ¿Van a haber problemas? Sí lo van a haber. Pero hay algo, mis hermanos, en el cual nosotros empezamos a mirar en lo siguiente. Estamos viviendo en un mundo caído. Estamos viviendo en un mundo, mis hermanos, donde cada persona nace en pecado. Y el pecado, cuando dice allí, estamos muertos en delitos y pecados. Déjenme hacer una pregunta. ¿Un muerto puede sentir algo? ¿Sienten algo estas personas? Yo sinceramente no lo sé, que matan unos a otros y no tienen reparo en matar niños. Yo no puedo entender, en Nicaragua es una cosa que causa una tristeza, que bebitos que no se pueden defender y le pegan un tiro en la cabeza. Eso es el pecado. Y vivimos en un mundo que está bajo el maligno. Vivimos en un mundo, mis hermanos, donde los muertos espiritualmente hablando no sienten nada. Si causan dolor o no, a la gente no les importa. Entonces, confrontarnos ahora con este reino de las tinieblas, Pablo dice, no tienen lucha contra carne y sangre, ustedes tienen lucha contra potestades. Vimos esta mañana allí en Corintios de que las tentaciones que vienen no son de origen humano. Ahora, ¿por qué es que Dios le da poder? Aquel poder que necesitaba para esta nueva misión. Porque, mis hermanos, sin el poder de Dios no hay manera que nosotros podamos hacer absolutamente nada. Sin el Señor Jesús, Él dijo, sin mí nada pueden hacer. Es el Señor Jesús, todo lo puedo en Cristo, en el Mesías, en el Señor que me fortalece. Amén. Ahora, la pregunta que estábamos haciendo el domingo pasado es lo siguiente.
¿cuánta pérdida sufrimos nosotros si nos entregamos completamente al Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede producir fruto, queda solo. Y Dios no quiere que quedemos solos, Dios quiere que produzcamos fruto. Cuando el Señor Jesús dijo, tome su cruz cada día y sígame, entonces, ¿se dan cuenta de una cosa? Una vida rendida al Señor Jesús no va a sufrir pérdida, al contrario, va a ser bien bendecida por el Señor. ¿Por qué? Porque otros van a ser bendecidos gracias a que nosotros nos entregamos por completo al Señor. ¿Cuánta gente, mis hermanos, sufren en estos días como tú y yo no nos imaginamos y están esperando a recibir una palabra de esperanza, a recibir de que alguien ore por ellos, de que alguien esté ministrando en sus vidas y diciéndole lo maravilloso que es el Señor Jesucristo y ha sido el Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros? Cientos están esperando que nosotros tomemos acción. Ahora, lo otro que yo noto, estaba orando, versículo 17, de Hechos 9, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Una vida entregada al Señor Jesús va a ser una vida que está llena del Espíritu Santo. ¿Sabes cuántas veces empezamos a encontrar aquí? Hechos capítulo 2, y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Aquellos, cuando vino el Espíritu Santo, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Empezamos a ver, mis hermanos, vez tras vez, aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Encontramos, mis hermanos, ya en los Evangelios, la llenura del Espíritu Santo. Dice que Juan el Bautista, aún estando en el vientre, el Espíritu Santo empezó a tocar a este bebito antes que naciese. Empezamos a ver a este Simeón que quería ver y dice que estaba lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar. Mis hermanos, empezamos a ver la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es esencial. Si queremos ver una vida consagrada, es entregado, la vida llena del Espíritu Santo, comienza lo que es a poner en nosotros lo que es perseverancia, pone en nosotros lo que es la disciplina, pone en nosotros lo que es la convicción. En cuanto a mi fe, yo sé en quién he creído, dijo Pablo, y sé que es poderoso para guardarme y salvarme. Voy a estar en pruebas, y mis hermanos, ¿cuántas veces vemos a Pablo? Dice, he sido azotado, he sido puesto en prisiones, he sido apedreado. Pero empezamos a ver entonces cuánta gente fueron bendecidas por el apóstol Pablo. Fue latigado una vez por llevar el Evangelio, lo pusieron en la cárcel. Y mis hermanos, a medianoche comienza Pablo y Silas empieza a cantar de tal manera que se produce un terremoto y se abren las celdas. Y aquel carcelero, el que estaba encargado de la cárcel, se quería quitar la vida. Y entonces aparece Pablo y le dice, no, detén tu mano porque estamos todos aquí, no te preocupes. Y entonces este carcelero lo invita a Pablo a su casa y le empieza a él a sanar las heridas. Y le dice, ¿qué tengo que hacer? Porque no solamente vas a ser tú, va a ser toda tu casa también la que va a recibir la salvación. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que Y Dios iba a usar ese testimonio para alcanzar a otros. Para alcanzar a otros. Para beneficio de su reino. La motivación, mis hermanos. La disciplina que iba a tener. ¿Saben qué hizo Dios? Dios le quita el odio. Dios le quita la animosidad que él tenía contra la iglesia. Dios le quita lo que es todos aquellos sentimientos malos. Y entonces ahora lo llena de... tenía orgullo. Pablo era una persona muy orgullosa. Y aquí el Señor empieza a ponerle amor. Empieza a hacerlo humilde. Empieza a ponerlo en el lugar donde Pablo necesita estar, mis hermanos. Lo llena de su amor y lo llena de su gozo. Yo me estaba poniendo a pensar en esto. Yo sé que cosas grandes van a venir porque, mis hermanos, vamos a entrar en oración. Y yo sé que esto va a ser un impacto tremendo.
en la vida nuestra como iglesia, porque yo creo que sí, va a venir algo tremendo en estos 40 días que vamos a estar orando y suplicando a nuestro Señor, porque les voy a decir una cosa. Bendito sea el Señor. En cuanto a que el domingo pasado, les voy a ser sincero, yo decía, Señor, si empiezan a escuchar una cosa así que la gente tiene que morir, van a haber muchos que van a estar bien tristes. Y ¿saben qué? Lo que el Señor puso en mi corazón es, predica, porque es lo que necesitamos escuchar, es lo que mi pueblo necesita escuchar. No te preocupes, déjame a mí los resultados, porque aquellos que quieran realmente van a ser bien bendecidos. Y entonces empiezo a mirar una cosa. Cuando uno está consciente de la presencia de Dios en su vida, y cuando yo estoy diciendo que está consciente, mis hermanos, no está basado en lo que yo pueda sentir, porque yo puedo sentir que Dios está lejos, pero Dios no está lejos. Dios está siempre alrededor nuestro. Dios está con nosotros, está en nosotros. Y entonces, ¿por qué digo esto? Conscientes de su presencia, conscientes de que el Espíritu Santo está trabajando en mí, está obrando en mí. Consciente de saber de que el que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta el día de la redención, hasta el día que el Señor Jesucristo regrese. Esa es su promesa, Él está trabajando. Mi Padre hasta ahora trabaja. Y el trabajo del Señor es cambiar vidas. Pero aquellos que se acercan al Señor, me he puesto a mirar una cosa, y es lo siguiente, mis hermanos, ¿cuánta gente va a ser tocada en nuestra sociedad? ¿Cuántos matrimonios van a ser tocados con un hijo de Dios, una hija de Dios que se está entregando completamente al Señor y le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos están diciendo, sea hecha tu voluntad, Padre, en mi vida? ¿Sabes? Te quiero compartir algo muy importante con respecto. Muchos hablan de la manifestación de Dios y que manifestación de Dios y manifestación de Dios, y están hablando que nada más que hacen énfasis milagros y señales y sanidades y todo eso. Está bien, pero ¿sabes qué? Dios no está enfocado en eso. ¿Ustedes quieren ver la verdadera manifestación de Dios? Vamos a ir a Juan capítulo 14 y versículo número 21. ...14, 21 de Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él o a ella. Dios manifestándose en nuestra vida. Ahora, ¿para quiénes es el amor de Dios? Ahora, para aquellos que aman su palabra, la guardan, la hacen, y dice, el amor del Padre va a ser amado por mi Padre. Y yo le amaré también. Y yo me voy a manifestar a él o a ella, que me amen de esta manera. Cuando morimos, la vida de Dios empieza a fluir en nosotros, no es la nuestra. Es la vida de Dios que empieza a fluir en nosotros. Es los pensamientos de Dios que empiezan a fluir en nuestra mente, en nuestro corazón. Es las bendiciones de Dios que empiezan a manifestar en nuestra vida, porque como resultado, mis hermanos, con el grupo con que él estaba asociado, Pablo estaba asociado con los fariseos, y ahora los fariseos, porque Pablo se puso del lado de los cristianos, ¿saben qué? Los fariseos lo odiaban a Pablo. Lo odiaban de tal manera. Y te voy a decir una cosa, lo estaba diciendo esta mañana. Pobre Pablo. Porque ahora cree en Cristo Jesús. Los cristianos le tienen miedo por su pasado. Está ahora que nos quiere matar a todos. Y aquel grupo, o sea, no podía juntarse con los cristianos porque le tenían miedo y se iban de él. Y entonces no podía ir con sus cuates, con aquellos amigos suyos, porque sus amigos ahora lo odiaban, aquel grupo que lo respetaba, ahora lo estaba odiando. Fíjense, en Hechos 14 dice que lo apedrearon, cuando fue a Listra, lo apedrearon de tal manera que consideraron que él estaba muerto, lo arrastraron por la calle pensando que él había muerto.
mis hermanos, aquel grupo al cual él estaba asociado y pertenecía, ahora este grupo tomaron piedras y casi lo acaban. ¿Pero qué hace Pablo? Ahora ustedes dirían, bueno, si a mí me apedrean, bueno, acá ya, Señor, basta, esto yo creo que es lo máximo. Pero bueno, no estoy hablando de piedritas así, eran piedras grandes las que tiraban a la gente, y si aquellas piedras pegaban en la cabeza, causaban un daño bastante serio. Si pegaban en el pecho, podían quebrar costillas, o quebrar un hueso del cuerpo, no era un chiste, tiraban con fuerza. Y lo arrastran, nos dice, si ustedes quieren, vayan al capítulo 14 de Hechos, porque les quiero mostrar algunas cositas. Vamos a leer el versículo 19 hasta el 23. Entonces vinieron unos judíos. Cuando ustedes vean judíos de Antioquía, quiere decir que era el grupo de fariseos. Esa palabra judío no es que sean de la nación, estaban asociados con lo que es esta secta de los fariseos. O sea, vinieron fariseos. Y dice allí, vinieron judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahora, ¿para qué salió? Vean el versículo 21, qué cosa increíble, una vida transformada por Dios. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Ven una cosa, una vida transformada es una vida que tiene convicción en lo que está haciendo. Había sido apedreado, pero mis hermanos, se levanta y ¿qué hace? Empieza a anunciar el Evangelio. Y mis hermanos, empieza a anunciar el Evangelio precisamente en el lugar donde lo apedrearon. No tuvo miedo, volvió a la carga otra vez y dice que muchos discípulos vinieron a conocer, muchas personas vinieron a conocer a Cristo Jesús. Y no solamente eso. Pablo, fíjense en esto, había sido apedreado. Estaría quién sabe con cuántos moretones en su cuerpo. Ahora, si tú estuvieras en esa condición, Pablo, ¿cómo estás? ¿Te parece? Este señor, estoy predicando de él y me tiran piedras. Y tengo el ojo hinchado de una inflamación y creo que tengo quebrado el brazo. Y oh Pablo, pobrecito, tenemos lástima de ti. No. Vean esto, Pablo dice que empezó a animarlos. El que había sido golpeado estaba animando a ese grupo. Lo estaba, dice, animando a los discípulos. Estaba animando a los discípulos. Estaba predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Y no solamente eso. Dice que constituyeron ancianos, pastores en cada iglesia. ¿Cuántos de nosotros no estamos dispuestos a sufrir por Cristo Jesús? Y pensamos que en la primera que nos viene, empezamos a decir que Jesús no vale la pena que yo pase por todo esto. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que es ser un verdadero cristiano? Pero voy a decir qué clase de perseverancia tenía Pablo con este encuentro con Jesús. Vamos a Hechos 9 nuevamente y vean el versículo 22. Dice que en el versículo 21 que estaban todos atónitos. Estaban todos atónitos. Estaban perplejos. ¿Por qué? Porque dice allí que Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos, a los fariseos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Fue a los judíos, fue a los fariseos y les dijo, miren, les quiero demostrar que Jesús es el Cristo. Se estaba esforzando en demostrar esto. Ahora, para
creyente de este grupo tenía que conocer muy bien el Antiguo Testamento para demostrar de que Cristo era el Mesías. Es decir, fíjense una cosa, cómo cambió. ¡Wow! Persigo a este Cristo, persigo a este Jesús. Jesús mismo le dice, ¿me estás persiguiendo a mí, Pablo? No es a la iglesia, me estás persiguiendo a mí directamente. Y dice que Pablo se esforzaba en poner las cosas en orden con aquel grupo. Y lo que debemos de conocer, por cierto, mis hermanos, es de que Jesús es el Hijo de Dios. Si no, de lo contrario, si vamos a tener duda de quién es este Jesús, vamos a tener serios problemas en cuanto a nuestra fe. ¿Sabes por qué? Porque el versículo 20 enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Este es el que fue crucificado. Este es el que resucitó. Este es al cual yo vi en el camino a Damasco. Este es el cual tuve que confrontarme con él y mis hermanos, me fue bien mal. Porque fue una luz tremenda, resplandeciente de la gloria de Dios brillando en este Jesús. Nos dice Pablo que era más radiante que el sol, en la brillantez más profunda que pueda tener el sol. Dice, este Jesús estaba brillando de esta manera. Este es el Hijo de Dios. La razón por la cual digo esto es porque si vamos a tener dudas con respecto a quién creemos, vamos a tener mucha dificultad en poder comunicar el mensaje, porque el mensaje de poder está basado en un Cristo de poder. Y cuando miramos al Cristo de poder, el creador del cielo y la tierra y del universo entero, y vemos el poder de su palabra, aquel que habla y se producen las cosas, cuando Él dijo y habló y dijo, sea hecha la luz, y mis hermanos, la luz fue hecha, y sean hechos los planetas, y fueron hechos los planetas, y sean hechos las galaxias, y mis hermanos, allí empezamos a ver el poder tremendo que tiene este Jesús en la creación. Empezamos a ver que aquellos que lo reconocen como Señor, aquel centurión romano cuando fue al Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Le dijo Jesús, tenía un siervo que estaba enfermo y le dijo, mira, nada más que di la palabra, no necesitas venir a mi casa, estamos a una distancia, pero di la palabra y será hecho, porque yo soy un soldado. Tengo bajo mi mando a otros soldados, soy centurión, tengo a 1000 soldados a mi disposición y le digo a este, haz esto y lo hace, y a este otro, haz esto y lo hace. Y mis hermanos, vean esto, Jesús dijo, no he visto tanta fe en Israel. Era un romano el que estaba declarando la fe en Jesús, estaba declarando el poder de Jesús. Di la palabra, Señor, no necesitas venir. Y dice que el Señor sea hecho como tú has hablado en tus labios. Y entonces se encuentra con otro siervo y le dice, tu siervo que estaba enfermo ha sanado. ¿Cuándo fue? A esta hora. ¿Cuándo fue eso? En la hora que Jesucristo pronunció las palabras. Mis hermanos, y tenemos que darnos cuenta de una cosa, porque van a venir gente a decirnos que Jesús no es el Hijo de Dios, que no es uno con el Padre, que es algo separado del Padre. Mis hermanos, no es parte de la creación, Él es el Creador. Mis hermanos, no es inferior al Padre, es igual al Padre. Yo y el Padre uno somos. Y todas estas religiones que hablan y dicen ser de Cristo Jesús, mis hermanos, pero no es el Hijo de Dios como nosotros lo creemos. Nos pueden tratar de enganchar para decir, no, sí, nosotros creemos en Cristo Jesús, pero no creen en lo que Él es, que Él es Dios. Y son todas religiones falsas y mentirosas que engañan a la gente, las traen hacia sí, pero no les muestran de que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Mi cristiandad está fundada, les voy a decir una cosa, en factores históricos y está basada en factores proféticos también, porque Dios Padre quiso que se compartiera que venía Cristo Jesús, iba a venir un día a estar sobre la tierra. Y la historia respalda la Biblia, mis hermanos, vez tras vez tras vez. No es algo que tiene que ver con mis emociones, no es algo que tiene que ver con mi experiencia religiosa, no es algo en el cual esté basado en sentimientos míos, está basado en la veracidad de la palabra de Dios, en lo que la Biblia tiene autoridad. Cristo tiene autoridad porque Cristo cumplió las profecías que Dios había prometido antes que el mundo fuese. Ahora, ¿qué hacía Pablo? Oraba, lleno del Espíritu Santo, estaba predicándole a aquellos, y en el versículo número 22,
mucho más se esforzaba Pablo, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, yo quiero ir terminando con esto. Versículo 23 y 24 nos dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Ahora, quiero entrar en un detallito muy interesante, que por ahí ustedes no lo conozcan, no lo sepan. Algunos por ahí me pueden decir: no, hermano, ya yo lo sabía. Pasaron muchos días. Y uno diría: bueno, será, no sé, un mes, 3 semanas. ¿Saben lo que está diciendo aquí? Pasados muchos días. ¿Saben cuántos fueron? Fueron 3 años. Y usted dirá: ¿de dónde sacó eso? Bueno, yo no voy a pararme aquí, sino he leído la palabra de Dios y la confirmo con lo que Dios está diciendo, porque te voy a decir una cosa: en Gálatas capítulo 1, versículo 15, nos dice que fueron 3 años en Arabia que Pablo pasó, que no es Arabia aquí en África, está hablando Arabia, tiene un nombre cual se conocía en aquel día como Siria o Lebanón, lo que es Siria, en la parte norte, ¿ok? Está hablando de eso, que pasó 3 años en esa región. Y 3 años, mis hermanos, ustedes pueden leer aquí, como les digo, Gálatas capítulo 1, versículo 15 en adelante, nos dice que fueron 3 años. No solamente eso. Vamos por un momento a 2 Corintios, rapidito, porque quiero terminar el mensaje. Y versículo número 32 y 33. Yo quiero mostrarles la resistencia que tuvo que confrontarse Pablo. ¿Ok? Sí. 2 Corintios 11, versos 32 y 33. ¿Lo tienen? En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Quiero decirles una cosa: estos fariseos se la tenían jurada a Pablo, que estuvieron 3 años. Pensaban ellos que Pablo estaba metido en la ciudad, porque dice que habían resuelto, versículo 23, en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Pablo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Y entonces, por una ventanilla que ellos hicieron, lo sacaron con una canasta. Y Pablo entonces se va por otro lado. Y entonces estos decían: de día y de noche, por 3 años, estaban guardando las puertas de la ciudad para ver si Pablo iba a pasar por ahí o no. 3 años. Ustedes dirían: bueno, después de 1 mes, 2 meses, se olvidaron de Pablo y ya, ¿para qué seguir con esto? No, mis hermanos, 3 años. Estaban velando. Estaban resueltos a matar a este hombre. Los discípulos dicen que fueron esparcidos por toda Judea. Capítulo 8 de Hechos. Dice que fueron todos esparcidos excepto los apóstoles. Tenía por un lado enemigos, los fariseos ahora, y tenía por el otro lado la iglesia que dudaba de este Pablo. Mis hermanos, qué increíble lo que vemos en la historia de este hombre. Nos dice después la palabra de la Escritura, allí también en Hechos, que Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Estableció iglesias, puso pastores, sufrió mucho. Pero hay una cosa que vemos vez tras vez en una vida consagrada, es que dice que los discípulos crecían y se multiplicaban. Crecían y se multiplicaban.
¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifestó en un hombre, se manifestó en una iglesia que conocían a Cristo Jesús y estaban entregadas a lo que es al señorío de este Cristo Jesús. Todo gracias a un hombre que tenía pasión para vivir por Cristo Jesús. Tenía una fe tan fuerte, mis hermanos, en su Señor y Salvador. Vio a un Cristo resucitado en su gloria. Escogido por Dios mismo. Y yo quiero terminar con este pensamiento. Aquellos que dejan pasar las oportunidades que Dios nos da en esta vida. Y yo quiero hacerte esta pregunta porque me la hice a mí mismo. Si yo estoy con esta actitud que no es para mí, Señor, es para otros. Estoy seguro que le estás hablando al hermano o a la hermana que está al lado mío, pero a mí no. Y estar con ese pensamiento. ¿Con quién estamos asociados entonces? Con Dios. Pero si estamos asociados con Dios, entonces quiere decir que sabemos lo que Él quiere, ¿no es cierto? Ahora, si un mundo se pierde y se muere y está en decadencia y cada vez peor, ¿de quién es la culpa entonces? ¿De quién es la culpa entonces? No es nuestra culpa, es culpa del mundo pecador porque les gusta su pecado. Pero ¿y la iglesia? Que fue llamada a predicar el Evangelio, hagan discípulos en todas las naciones, que sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, entonces, si no estoy haciendo lo que yo tengo que hacer, quiere decir que hay miles que van a ser afectados por mi silencio, por mi falta de oración, por mi falta de estar lleno del Espíritu Santo, por mi falta de entender de que yo he sido un instrumento escogido por Dios mismo. Y Dios quiere que aprovechemos esta oportunidad y podamos entonces decir, este es el tiempo, mis hijos, este es el tiempo, oren, ayunen, clamen, yo voy a responder y yo voy a empezar a tocar vidas. Si mi pueblo se humillare, cosas grandes van a empezar a suceder porque este Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no va a dejar de ser. Mis hermanos, su poder sigue estando en vigencia en el día de hoy, como fue en aquellos días, lo va a hacer por siempre. Y la palabra de Dios, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios va a mantenerse por toda la eternidad, porque ese es el poder que tiene esta palabra en la cual nosotros creemos. ¿Estás listo, lista para venir delante del Señor y decirle, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Estás listo, lista para decir, hágase tu voluntad y no la mía, como dijo el Señor Jesucristo? ¿Estás listo, lista para orar y para clamar al Señor y de darle gracias? Porque te voy a decir, bendito sea el nombre de nuestro Dios, que un hermano o una hermana dedicó tiempo en orar por ti, por mí, para que pudiéramos entender el mensaje. Gracias a Dios por aquellos que fueron fieles, porque en el día de hoy estoy parado aquí, gracias a la fidelidad de una persona que oró por mí, dedicó oración por mí, y de venir a compartir el Evangelio conmigo, cuando yo estaba rechazándolo y pensaba que la religión que yo tenía era suficiente, y me empezó a llevar a la palabra de Dios, y empecé a mirar el poder de Dios, cómo podía cambiar la vida mía. Vamos a orar en este momento. Y te voy a rogar, en el lugar donde tú estás, puedes tomar ese tiempo a solas con el Señor. Por favor te pido, olvídate del trabajo, de lo que tienes al lado tuyo. En este momento, por favor, te suplico, nada más que 30 segundos, 30 segunditos de tu tiempo. Y que le puedas decir, Señor, soy seguidor tuyo. Estoy comenzando a entender lo que significa seguirte a ti, lo que es un seguidor de Cristo.
Estoy dispuesto o dispuesta a hacer lo que sea necesario para que existan cambios en mi vida y quiero ver a mi matrimonio transformado, a mis hijos siendo bendecidos por mí, mi esposa, mi esposo siendo bendecidos por la decisión que voy a tomar en este momento. Amado Padre que estás en los cielos, te damos tantas, pero tantas gracias por haber tocado nuestras vidas a través de tu palabra y de tu Hijo y de tu Santo Espíritu. Te agradecemos, bendito y bondadoso Dios, que tuviste misericordia de nosotros, que un día establecido por ti íbamos a venir a escuchar tu palabra y que íbamos a tomar ese paso de fe. Pero al tomar ese paso de fe, representa, Señor, que entramos en una guerra espiritual declarada con este mundo y con aquellos que están en contra tuyo y que han tratado de sacarte de tu trono y no han podido ni van a poder. Y Señor, mientras tanto hacen estos gobernadores y potestades en los cielos, bendito Dios, están haciendo estragos en esta tierra. ¿Y cuánta gente está en drogas? ¿Cuánta gente está en una vida inmoral? ¿Cuánta gente está sufriendo? ¿Cuántos niños sufren? ¿Cuántas familias están sufriendo? Y yo te ruego, por favor, Señor, que nuestra convicción y nuestra disciplina cambie de este día en adelante. Señor, yo sé que vas a mostrar cosas grandes porque tú, Señor, no has cambiado. Y Señor, yo sé que tú vas a traer hacia ti aquellos que ya tú tienes preparado y por tanto, Señor, te doy gracias por la determinación que tuvieron tus hijos en este día de poder decir que queremos pasar tiempo en la iglesia 1 hora por día por 40 días. Y bendito Dios, yo sé que van a haber cosas grandes sucediendo alrededor nuestro, al igual que van a haber varias batallas, Señor, y pruebas. Pero sabemos que tú has vencido al mundo y has vencido al enemigo. Y yo te suplico, bondadoso Dios, por favor, fortalece la fe de mis hermanos mientras caminemos sobre esta tierra y podamos darte las gracias por todo aquello que tú vas a hacer delante de nuestros ojos, como lo van a ver nuestros ojos. De cuánta gente vas a traer hacia ti. Y Señor, hay alegría en los cielos, en los ángeles festejan por un pecador que viene al arrepentimiento. Y Señor, vamos a tener varios días de alegría al ver, Señor, que almas vienen a conocerte a ti, el único y verdadero Dios. Y por eso te damos gracias con anticipación. Ahora, bendito Dios, te ruego, si hay alguien aquí que no tenga a Cristo Jesús, yo te suplico por esa alma y que en esta noche pueda dar y tomar ese paso tan importante. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Te rogamos por el miércoles, si es que nos da la vida, de poder venir a la reunión de oración. Y Padre, empezar a clamar a tu nombre. Te agradecemos tanto en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios y no el domingo. Por favor, mantengan en oración a nuestra hermanita Blanca Rubio. Esperamos tener noticias pronto. No sé si sigan en el hospital o no, pero les pedimos sus oraciones. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Ese